En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hoy día 18 de junio del 2022, continuamos nuestro encuentro. Soy el Padre Carlos Macié con la Madre Marianela, cofundador de la Casa de la Divina Voluntad y ella de las Adoratrices Perpetuas de la Divina Voluntad. Continuamos nuestro encuentro luego de esta parte inicial que siempre tenemos dedicada a la oración, con la parte relacionada con la reflexión de toda la enseñanza de la Divina Voluntad que tenemos en el tesoro de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Nuestro encuentro el día de hoy es en preparación a la solemnidad del Corpus Domini, que en algunos lugares se celebró ya el pasado jueves y en muchas otras diócesis se celebrará esta tarde y mañana domingo. Sabemos que Jesús, Verbo eterno, hecho hombre, es el esposo y cabeza de la Iglesia. En la historia humana y en la historia sagrada, el matrimonio entre un hombre y una mujer no solo está en la raíz del género humano y constituye la célula fundamental de la sociedad y de la Iglesia, sino que es además una de las más arraigadas y ricas tradiciones en prácticamente todas las culturas y pueblos. Las etapas de su preparación, las costumbres y normas de esta preparación, de su realización, de su consumación, están bien definidas y han sido y son de gran significado e importancia en la vida del hombre y la mujer y de la familia humana y cristiana y de la vida de la Iglesia. De hecho, San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 31 y 32, dice: Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Hoy, con la ayuda de los escritos de Luisa, nos vamos a detener en un aspecto de este gran misterio, que se refiere a la unión de Cristo con su Iglesia, a la unión del alma con Dios, o dicho con otras palabras, al desposorio de Jesús con el alma. El título que dimos a nuestro encuentro de oración y reflexión en la Divina Voluntad para el día de hoy se origina de un pensamiento que Luisa tiene el día de la fiesta del Corpus Domini, el 12 de junio de 1928. Y nosotros a ese pensamiento de Luisa le dimos forma de pregunta. ¿Es en la fiesta del Corpus Domini que Jesús se desposa con el alma? Por ahí va a discurrir el tema que hoy tratamos, en preparación a esta gran solemnidad del Corpus Domini. Conviene antes explicar algunos términos, como el de desposorio espiritual o matrimonio místico. El diccionario y los diccionarios de teología nos ofrecen estas como explicaciones o definiciones. Los esponsales o el esponsalicio es la mutua promesa de casarse que se hacen y aceptan el varón y la mujer. No están todavía unidos en matrimonio. Los esponsales son la mutua promesa de casarse que se hacen y aceptan varón y mujer. Así que desposados son aquellos que están comprometidos con promesa de matrimonio. En Israel a los desposados, como era el caso de la Virgen María y San José en el tiempo de la Anunciación, se los consideraba como esposos.
La infidelidad durante ese tiempo era tenida como adulterio con todas sus consecuencias. Pasemos ahora a otro término muy importante, el matrimonio. El matrimonio, en cambio, sabemos, es la alianza entre un hombre y una mujer por la que mutuamente se dan y pertenecen el uno al otro, en una plena comunión de vida o comunidad de vida que se expresa incluso en la entrega corporal y sexual. Esta comunidad de vida es más original, íntima y honda que cualquier otra forma de comunidad humana. En el Antiguo Testamento, especialmente a través de los profetas, el matrimonio es presentado como imagen de la alianza y amor de Dios con su pueblo. Y entendemos entonces por qué dice San Pablo lo que antes habíamos leído. Es imagen de la alianza y amor de Dios con su pueblo. Y en el Nuevo Testamento se sigue valorando este estado en el que están unidos un hombre y una mujer por el vínculo de matrimonio, como imagen del amor de Cristo y de su Iglesia. La Iglesia honra y tiene en un altísimo lugar el matrimonio como sacramento, es decir, como signo establecido por Cristo que expresa y contiene y comunica la gracia de Dios. Otro término más que nos va a servir para esta meditación de hoy. La dote. La dote es el conjunto de bienes o dinero que la mujer aporta al matrimonio. Y entonces, dichas estas explicaciones o definiciones, empecemos con el primero de los capítulos. Si alguien es tan amable, quien está destinado para ello, de leerlo, por favor hágalo. Volumen 7, 27 de julio de 1906. Como la cruz es la dote que Jesús da a los santos. Esta mañana, haciéndose ver mi adorable Jesús abrazado a la cruz, estaba pensando en mi interior, ¿cuáles fueron sus pensamientos al recibir la cruz? Y él me dijo, hija mía, cuando recibí la cruz, la abracé como mi más querido tesoro, porque en la cruz di la dote a la salvación y la desposé conmigo. Entonces, al mirar la cruz, su largura y anchura, yo me regocijé, porque veía en ella las dotes suficientes para todas mis esposas, y ninguna podía no poder casarse conmigo, teniendo yo en mi propio puño, en la cruz, el precio de su dote. Pero solo con esta condición, que el alma acepte los pequeños regalos que yo le envío, que son las cruces, como prueba de que me acepta por esposo. Entonces se constituye el matrimonio y yo le hago la oración de la dote. Si, en cambio, no acepta los regalos, esto es, no se resigna a mi voluntad, todo queda disuelto, y a pesar de que yo quiero darle la dote, no puedo, porque para constituir un matrimonio se necesita siempre la voluntad de ambas partes, y no aceptando el alma y mis regalos, significa que no quiere aceptar el matrimonio. Gracias. Bueno, vamos a irnos deteniendo en cada una de estas partes de párrafos que hay en este capítulo. Luisa inicia este capítulo escribiendo que Jesús se deja ver por ella, abrazado a la cruz. Este momento en la pasión del Señor la mueve a pensar cuáles fueron sus pensamientos de Jesús al recibir la cruz. Y a este pensamiento que tiene Luisa, Jesús responde, hija,
Cuando recibí la cruz la abracé como a mi más querido tesoro, porque en la cruz di la dote a las almas y las desposé conmigo. Así que Jesús empieza, en respuesta a este pensamiento de Luisa, haciendo una solemne afirmación. Cuando recibí la cruz, la abracé como a mi más querido tesoro. Estas palabras deberían hacernos pensar a nosotros. San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Y yo considero la cruz como un tesoro, me glorío de ella. Entre todo lo que yo más aprecio, ¿qué lugar ocupa la cruz? O más bien, yo la considero como un mal, como una desgracia, como algo incómodo de lo que debo alejarme o librarme lo antes posible. Meditemos con frecuencia sobre este asunto, que es de grandísima importancia para nuestra vida espiritual. Sobre este punto, San Pablo también nos ayuda diciendo, el Espíritu Santo, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 18, pues muchos proceden como enemigos de la cruz de Cristo. En este capítulo que nos acaban de leer, hemos escuchado que Jesús nos ha dicho, además de que la cruz era su tesoro, su más querido tesoro, uno de los motivos de este amor que Él tiene a la cruz. Y ha dicho, porque en la cruz di la dote a las almas y las desposé conmigo. Repito, porque en la cruz di la dote a las almas y las desposé conmigo. De modo que la cruz no es solo un tesoro para Jesús, sino para nosotros, porque en ella Jesús nos hizo todos los dones necesarios para nuestra salvación y santificación, la cruz. Pero en especial, un don necesario para que pudiéramos desposarnos con Él. Ya dijimos lo que era desposarse y lo que es matrimonio, la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Desposorio significa compromiso con promesa de matrimonio. El don que Jesús nos ha merecido en su amor a la cruz era aquello que nos hacía falta para podernos desposar con Él. También dije que la dote es el conjunto de bienes o dinero que la mujer aporta al matrimonio. Jesús es por voluntad de Dios el esposo de la Iglesia, el esposo de todas las almas. Y como en todo matrimonio, la esposa, el alma, para que el matrimonio se lleve a cabo, debe aportar la dote. Nosotros, cada uno, estamos destinados por creación a desposarnos y luego unirnos en matrimonio con el esposo de la Iglesia, que es Cristo. Así que todos debemos aportar la dote que nos corresponde. Y entonces, la pregunta que debemos hacernos es, si este esposo, que es Cristo, por ser quien es, verdadero Dios y verdadero hombre, primogénito de toda criatura, es infinitamente rico y yo soy infinitamente pobre,
¿Qué puedo yo aportar para estas bodas con Él, para las que estoy destinada o destinado? Y Jesús nos responde. Entonces, al mirar la cruz, su largura y anchura, yo me regocijé porque veía en ella las dotes suficientes para todas mis esposas, y ninguna podía temer el no poder desposarse conmigo, teniendo yo en mi propio puño, en la cruz, el precio de su dote. La cruz de Jesús es larga como todos los siglos y ancha como todas las generaciones humanas. Nadie excluido. Esta es la cruz que le dio el Padre y que estaba representada por la cruz de madera que le dieron para que la llevara en su Vía Crucis y en la que iba a ser crucificado y iba a morir. Así que tú y yo fuimos la cruz que le dio el Padre. Por eso era su más querido tesoro. Y haciendo suyas todas las vidas y almas y penas y agonías y muertes de todos y todos los pecados de todos para expiarlos, repararlos y recrearnos, Él lo reordenaba, lo redimía, lo santificaba y divinizaba todo y a todos y a cada uno. Por parte suya, todo bien posible e imaginable, necesario para unirnos a Él en alianza eterna y perfecta, en la cruz estaba encerrado. Todas las dotes, como nos ha dicho, que sus criaturas pobres necesitaban para poderse desposar con Él riquísimo, la cruz las contenía. Y Jesús tenía en su propio puño el precio de tu dote y de la mía. Y Él continúa explicándonos la pequeña parte que nos corresponde hacer a nosotros en todo esto. Pero con esta sola condición, que el alma acepte los pequeños regalos que yo le envío, que son las cruces, como prueba de que me acepta por esposo. Entonces se constituye el matrimonio y yo le hago la donación de la dote. Si Jesús, el esposo divino, tiene como su más grande tesoro la cruz, es evidente y lógico que quiera que el alma, su esposa, se parezca a Él y ame la cruz. Y como sabe que a nosotros no nos gusta mucho, ni tenemos a la cruz como nuestro más grande tesoro, Él nos envía la cruz poco a poco, y según el grado de adhesión a su voluntad con el que la recibimos, Él sabe si lo queremos como esposo. Si aceptamos la cruz, que son los regalos que Él nos envía en nuestra vida de cada día, al menos con resignación, entonces se va completando en nosotros la dote. Y entonces, al final, el matrimonio se puede constituir y Él hacernos la donación definitiva de la dote. ¿Y qué pasa si no recibimos bien los regalos que Él nos envía? Pues Él nos lo dice, lo que pasa. En cambio, si no acepta los regalos, esto es, no se resigna a mi voluntad, todo queda disuelto. Y a pesar de que yo quiero darle la dote, no puedo, porque para constituir un matrimonio se necesita siempre la voluntad de ambas partes. Y no aceptando el alma mis regalos, significa que no quiere aceptar el matrimonio. Así que no aceptar los regalos, que son las cruces que Él nos va enviando, para purificarnos, o para que nos convirtamos primero, para purificarnos, para iluminarnos, para embellecernos, para santificarnos. Para eso son las cruces que Él envía. Estos son los regalos que nos van
transformando en Él, revistiendo de Él. Y estas cosas que Él nos envía, estos regalos, ni siquiera con resignación. La resignación es como el primer nivel de adhesión a la voluntad de Dios. En la resignación muchas veces nos resignamos, es decir, es algo que no queremos, pero que nos queda. Y nos resignamos a abrazar eso que nos ha tocado. Eso todavía no es un gran amor, ni un amor perfecto, por supuesto. Pero es el primer paso, al menos resignarnos a esos regalos que Él nos da. Por eso Él dice, y ni siquiera con resignación, y ni esto, ni resignación a los regalos que Él nos manda, que son sus cruces, que antes de ser nuestras son de Él, y que Él nos las manda para que nos parezcamos a Él. Estas cruces no las acogemos, no las aceptamos, al menos con resignación. ¿Qué significa esto? Pues que no lo queremos como esposo, y todo queda disuelto. Por eso es que esta enseñanza es importantísima, porque está en juego el destino eterno nuestro. Por eso decía San Pablo que era triste el que había tantos que se comportaban, procedían como enemigos de la cruz de Cristo. Es un mal signo el que en nosotros haya esta resistencia, esta rebeldía, este rechazo a la cruz de Cristo, porque ahí está todo el bien de tu alma encerrado. Así que, y esto tiene que ser voluntariamente acogido. Aunque Él quiera prepararnos para el matrimonio, porque para eso fuimos creados, para el matrimonio con Él, las bodas con el Cordero de las que nos habla el Apocalipsis, y darnos la dote, que es la donación de todo sí mismo, con todas sus riquezas y todos sus bienes, pues no puede hacerlo. Y lo que sigue, las palabras que siguen, son la clave en este tema de los desposorios y matrimonio espiritual con Él. Para que pueda haber desposorio y matrimonio, es indispensable la voluntad de ambas partes. Si el alma no acepta sus regalos, la participación en su cruz, significa que el alma no quiere aceptar el matrimonio con Él. Así que hemos de estar atentos a cómo nos comportamos con las cruces que Él nos manda. Y no pensemos en que es de poca importancia el rechazo de las pequeñas cruces, porque las grandes cruces vienen de vez en cuando en la vida. En cambio, pequeñas cruces, que son pequeños regalos que Jesús te manda, esas te las manda todos los días. Y el que desprecia las cosas pequeñas, nunca podrá abrazar ni poseer las grandes. Así que hay que estar atentos. Está en juego la unión con el divino esposo por toda la eternidad. Qué importante es esta enseñanza. De aquí vamos a pasar a la lectura y reflexión sobre el capítulo del volumen 24. Quien está invitado a hacerlo, por favor, léalo. ...12 de julio de 1928. Cómo Dios se siente renovar las alegrías de los primeros tiempos de la creación. El encanto que hará la divina voluntad a la voluntad humana. Ejemplo del sol. ¿Cuándo y dónde fue hecho el desposorio con la humanidad? ¿Y cuándo será renovado de nuevo? Continúo mi giro. Madre, sí, padre. Te interrumpo. Solo la parte que se refiere al después de la fiesta del Corpus Domini. Ok.
¿Qué párrafo, padre? Está un poco más adelante, dice, después de esto, siendo la fiesta del Corpus Domini, como a la mitad del capítulo. Ese es muy largo. Okay. Después de esto, siendo la fiesta del Corpus Domini, estaba pensando entre mí que aquel día era la fiesta del desposorio que Jesús bendito hacía con las almas en el Santísimo Sacramento de amor. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, el verdadero desposorio con la humanidad fue en la creación. Nada faltó ni al alma ni al cuerpo. Todo fue hecho con suntuosidad real. A la naturaleza humana le fue preparado un palacio grandísimo, que ningún rey ni emperador puede tener uno igual, el cual es todo el universo. Un cielo estrellado y su bóveda, un sol que no se desvía, existir jamás por luz. Amenos jardines en donde la pareja feliz, Dios y el hombre, debía pasear, recrearse y mantener la fiesta continua, no interrumpida jamás, de nuestro desposorio. Vestidos no tejidos de materia, sino formados por nuestra potencia de purísima luz, como convenía a personas reales. Todo era belleza en el hombre, alma y cuerpo, porque aquel que preparaba el esposalicio y lo formaba era de una belleza incalzable. Así que por la suntuosidad externa de las tantas bellezas encantadoras que hay en toda la creación, puedes imaginar los mares internos de santidad, de belleza, de luz, de ciencia, etc., que poseía el interior del hombre. Todos los actos del hombre, internos y externos, eran tantas teclas musicales que formaban las músicas más bellas, dulces, melodiosas, armoniosas, que mantenían la alegría al desposorio, y en cada acto, más que se disponía a hacer, era una nueva sonatina que preparaba para llamar al esposo a recrearse con él. Mi voluntad divina, que dominaba a la humanidad, le llevaba el acto nuevo continuado y la semejanza de aquel que lo había creado y desposado. Pero en tanta fiesta el hombre rompió el anillo más fuerte, en el cual estaba toda la validez y por el cual había tenido vigor nuestro desposorio, que fue el de sustraerse de nuestra voluntad, el cual en virtud de esto quedó libre, y perdidos todos los derechos, quedó el solo recuerdo del desposalicio, pero la sustancia, la vida, los efectos no existían más. Ahora, en el sacramento de la Eucaristía, en el cual sobreabundó mi amor en todos los modos posibles e imaginables, no se puede llamar ni el primer desposorio de la creación ni el verdadero. Y yo no hago otra cosa que continuar lo que hice estando sobre la tierra, según las necesidades que hay en las almas, para quien me hago médico misericordioso para curarle, para quien maestro para instruirle, para quien padre para perdonarlos, para quien luz para darle la vista. Doy la fuerza a los débiles, el coraje a los tímidos, la paz a los inquietos, en suma. Continúo mi vida y virtud redentora, pero todas estas miserias excluyen el verdadero esposalicio. Ningún joven toma por esposa a una joven enferma, a lo más espera que se cure, ni a una joven inestable y que frecuentemente lo ofenda. Y si el esposo es un rey y la ama, a lo más espera que la esposa se cure. No lo ame y que lo ame y que las condiciones de ellas sean en algún modo satisfactorias y no tan inferiores a las de él. Ahora, las condiciones en las cuales se encuentra la pobre humanidad es aún de una pobre enferma, y espero que mi voluntad sea conocida y reine en medio de las criaturas, la cual les dará la verdadera santidad, los vestidos reales, la belleza digna de ellas
y entonces formaré de nuevo el verdadero y primer desposorio. Gracias, Marta. Vamos entonces a ir despacito en este bellísimo y profundo capítulo para comprender mejor qué son estos desposorios, qué es este matrimonio, qué es lo que ha pasado en la historia humana en relación a lo que fue el proyecto de Dios con el hombre y la mujer cuando los creó. Y empezamos con estas palabras que dan pie a esto en este capítulo, en el que a mitad del capítulo escribe Luisa: después de esto, siendo la fiesta del Corpus Domini, estaba pensando entre mí que aquel día era la fiesta del esponsalicio, del desposorio, que Jesús bendito hacía con las almas en el santísimo sacramento de amor. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me dijo. Así que la fiesta del Corpus, del 12 de junio del 28, Luisa piensa que esta fiesta de la institución de este admirable y adorable sacramento del altar había sido y era la fiesta del esponsalicio, del desposorio de Jesús con las almas en el Santísimo Sacramento. Sin embargo, Jesús tiene varias cosas que explicarle a Luisa y a nosotros sobre esta idea de que nosotros sabemos, y la Iglesia, nuestra Madre, nos lo ha enseñado y enseña siempre, que la Eucaristía es el centro, la fuente, el culmen de toda la vida cristiana. Así que era y esto era una enseñanza que estaba, si no con esas mismas palabras usadas del Concilio Vaticano para acá, estaban presente la idea principal en tiempos de Luisa también. Así que era lógico que Luisa, algo tan hermoso como es esta finalidad para la que hemos sido creados, que es el desposorio y el matrimonio de la criatura con su creador, pues en la Eucaristía tuviera un lugar, la institución de este sacramento, donde Él está realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y se entrega en comunión a cada uno de nosotros, que ahí estuviera de una manera muy particular presente este esponsalicio del alma con Él. Pero Jesús nos explica el por qué esto no es así, y nos ayuda a comprender entonces cuál es la tarea que tiene que realizar la Eucaristía, el sacramento que recibimos diariamente o los domingos en nuestra alma, en la relación nuestra con Él. Jesús afirma: hija mía, el verdadero esponsalicio o desposorio con la humanidad fue en la creación. Nada faltó ni al alma ni al cuerpo. Nada faltó ni al alma ni al cuerpo. Todo fue hecho con suntuosidad real. A la naturaleza humana le fue preparado un palacio grandísimo que ningún rey ni emperador puede tener uno igual, que es todo el universo, un cielo estrellado y su bóveda, un sol que no se debía extinguir jamás, amenos jardines donde la pareja feliz, Dios y el hombre, debía pasear, recrearse, mantener la fiesta continua, no interrumpida jamás de nuestro esponsalicio. Vestidos, no tejidos de materia, sino formados por nuestra potencia de purísima luz, como convenía a personas reales. Olvidemos que ellos eran rey y reina de la creación, Adán y Eva. Todo era belleza en el hombre, alma y cuerpo, porque aquel que preparaba el esponsalicio y lo formaba era de una belleza inalcanzable. Así que por la suntuosidad externa de las tantas bellezas encantadoras que hay en toda la creación, le dice a Luisa, puedes imaginar los mares internos de santidad y belleza y luz y ciencia, etcétera, que poseía el interior del hombre.
Todos los actos del hombre, internos y externos, eran tantas teclas musicales que formaban las más bellas músicas, dulces, melodiosas, armoniosas, que mantenían la alegría al esponsalicio. Y en cada acto de más que se disponía a hacer era una nueva sonatina que preparaba para llamar al esposo a recrearse con él. La primera afirmación que hace el Señor, que el verdadero esponsalicio o desposorio con la humanidad fue en la creación, es importantísima para que comprendamos la grandeza de nuestro origen y sobre todo la grandeza infinita y belleza inalcanzable de quien preparaba y formaba el esponsalicio, el desposorio. Fíjense que está hablando aquí el Señor de esponsalicio, no de las bodas todavía, sino del promesa de matrimonio, de desposarse y unirse en matrimonio para siempre. El verdadero esponsalicio todavía no era el matrimonio definitivo. El verdadero esponsalicio con la humanidad fue en la creación. Y el hombre, la mujer, ¿qué eran? ¿Cuál era su naturaleza? Aquí nos lo describe Jesús de una manera bellísima. El hombre era cuerpo y alma. Esta es su naturaleza humana. Nada le faltaba. Todo en él era de dignidad y suntuosidad regia, es decir, de rey, de reina. ¿Y dónde vivía ese hombre con el que se iba a hacer o que tuvo lugar este esponsalicio, este desposorio? Pues en un palacio grandísimo preparado para él, que era todo el universo. Un cielo estrellado, su bóveda, un sol que no se debía extinguir, a menos jardines en los que debía pasear. ¿Quiénes eran los que se desposaban y debían pasear por ese palacio? Dios y el hombre. Y así nos dice el Génesis, que Dios se paseaba con ellos en el jardín del Edén. En ese jardín del Edén, en esta armonía y belleza y suntuosidad reales de reyes, debían recrearse Dios y sus dos hijos, Adán y Eva, y mantener la fiesta continua, no interrumpida, de su desposorio. Y esta pareja maravillosa, ¿cómo iba vestida? Dice Jesús, con vestidos no tejidos de materia, sino formados por la potencia divina de purísima luz, como convenía a personas reales. Así que el hombre y la mujer no estaban desnudos, sino vestidos con suntuosos vestidos de luz purísima, vestidos de reyes con vestiduras reales. ¿De dónde venía al hombre tanta belleza en el cuerpo y en el alma? Pues le venía de aquel, el único Dios verdadero, que preparaba y formaba el esponsalicio, el desposorio. ¿Y cómo podemos saber que realmente el hombre, la naturaleza humana, era de tan extraordinaria belleza? ¿De dónde podemos llegar a la conclusión de eso? Pues la suntuosidad y variedad de las cosas creadas nos lo revela. No olviden que allá en el paraíso no había Sagrada Escritura, no había sacramentos. Lo que rodeaba y envolvía por dentro y por fuera a esta primera pareja creada por Dios a su imagen y semejanza era la creación. Este era el primer libro que Dios dio al hombre y a la mujer para conocerse y conocer a su Creador. Así que las cosas creadas eran libros abiertos, eran clases innumerables para enseñar al hombre y a la mujer quiénes eran ellos
cuál era su destino, quién era su creador. Así que estas criaturas nos ayudaban o nos ayudan a imaginar si vemos si el universo que estamos viendo es tan suntuoso, tan portentoso, esto nos debe ayudar a imaginar los mares internos de santidad, de belleza, de luz, de ciencia, etc., que poseía el interior del hombre. Pero ¿y el hombre era una estatua estática sin vida? No. Los actos internos y externos del hombre, nos ha dicho Jesús, eran teclas musicales, como las teclas de un órgano maravilloso, que formaban cada acto de la criatura. Era una tecla más que se añadía a ese órgano y formaban las músicas más bellas, más melodiosas y armoniosas. ¿Para qué? Para mantener la alegría del esponsalicio, del desposorio. ¿Qué otro propósito tenían esos actos que el hombre y la mujer tenían que hacer? Pues que cada uno de esos actos, cada una de estas teclas, debían formar una bellísima sonatina. ¿Para qué? Pues para llamar al esposo a recrearse con él. Por eso el Señor venía todos los días a pasearse con ellos en el jardín. Esto es el periodo de inocencia de nuestros primeros padres. Atraída la Trinidad Santa, el Creador, por esos actos animados por la voluntad eterna y el amor infinito de Dios, cada acto que ellos hacían ahí en el jardín del Edén era una llamada que hacían a su Creador para que viniera a pasearse con ellos, a recrearse con ellos. ¿Qué lugar tenía en todo esto la voluntad divina? Pues Jesús nos lo explica a continuación. Y voluntad divina que dominaba a la humanidad le llevaba el acto nuevo continuado y la semejanza de aquel que lo había creado y esposado. Repito, mi voluntad divina es el papel de la divina voluntad en el origen nuestro, además de habernos creado y llamado de la no existencia a la existencia, de habernos llamado con una naturaleza humana, creado con una naturaleza humana de alma y cuerpo, dotados de la gracia de Dios que nos hacía hijos de Dios, y coronados todos estos dones con la divina voluntad operante en nosotros. Esta divina voluntad no había creado una estatua estática, sino a un hijo de Dios. Dios es un acto eterno. Por tanto, ese hombre y esa mujer eran también un acto continuo. Y en ese acto continuo que ellos tenían que hacer en su vida de cada día, la divina voluntad tenía el lugar de honor. Así que era un acto divino que este hombre y esta mujer cumplían con su vida en el paraíso. Así que le llevaba la divina voluntad al acto del ser humano, su acto eterno ininterrumpido, siempre nuevo, y la semejanza con su Creador. En esto estaba la semejanza, que el hombre obrara con modos divinos. ¿Y cómo podemos obrar si somos de naturaleza humana con modos divinos? Pues si una voluntad divina nos anima. Y Dios había dado a estos primeros padres este grande regalo que coronaba todos los demás dones. De modo que, manteniéndose en perfecta comunión con la voluntad divina, en ellos fluía un acto eterno, continuo, de infinita riqueza y belleza que lo abrazaba todo y a todos, y a Dios mismo. Esto les iba dando, o les habría ido dando, la perfecta semejanza con su Creador, que los había desposado. No estamos todavía en las bodas,
están con promesa de llegar a las bodas, con el compromiso de mantenerse fieles. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó con este desposorio y esta fiesta? Porque de toda esta grandeza y felicidad en el mundo en el que hoy vivimos no vemos casi nada, ni la hemos visto a lo largo de la historia humana. Lo que hemos visto es una historia llena de guerras, de sufrimientos, de muerte, de dolores, de enfermedades, de incomprensiones entre los hombres y de alejamiento de Dios. ¿Dónde tuvo raíz esto? Si el origen fue tan solemne, tan extraordinario, tan bello, ¿cómo es que llegamos a esto? Pues porque el hombre, dice Jesús, en tanta fiesta rompió el anillo más fuerte en el cual estaba toda la validez y por el cual había tenido vigor nuestro desposorio. El hombre rompió el anillo más fuerte, y esto fue el sustraerse de nuestra voluntad. Así que el hombre rompió la alianza, rompió la unidad de la voluntad humana con la divina que gozaba, gracias a la cual, a esta unidad y comunión perfecta de voluntades, el desposorio era válido y estaba en pleno vigor. El desposorio del hombre, de esta primera pareja con su Creador, y entre ellos. ¿Cuál es el corazón de esta ruptura? Sustraerse de la voluntad divina, es decir, abandonarla, oponerse a ella, preferir la propia voluntad con un acto de desobediencia, de ingratitud, de grandísimo desamor a Dios. Y entonces, hecho esto, ¿qué pasó con el esponsalicio? Pues Jesús nos dice, en virtud de esto que ha ocurrido, se deshizo, y perdidos todos los derechos quedó el solo recuerdo del esponsalicio. Pero la sustancia, la vida y los efectos no existían más. Al sustraerse el hombre, la voluntad humana, de la voluntad divina, que era la que le daba validez y vigor al esponsalicio, este esponsalicio se deshizo. El hombre perdió todos sus derechos y del esponsalicio no quedó más que el recuerdo. Este esponsalicio Dios lo había preparado y formado y puesto en vigor con esa primera pareja, hombre y mujer. Esa primera pareja, hombre y mujer, Adán y Eva. Y todo quedó disuelto. Jesús no nos explica todo lo ocurrido con ese esponsalicio desde la caída de los primeros padres hasta la concepción inmaculada de María. Tampoco en este capítulo nos explica lo ocurrido con el esponsalicio gracias a su encarnación. ¿Qué pasó con este compromiso de matrimonio entre la naturaleza divina y la naturaleza humana? En este capítulo el Señor no entra a explicarnos lo ocurrido. Nos ha explicado cómo fue el esponsalicio al principio, cuán glorioso era aquello, cuán grande desgracia ocurrió cuando se sustrajo el hombre y la mujer de la voluntad divina. Y ahora llegamos a esto que Luisa nos escribe, lo que ella piensa y todo lo que Jesús nos explica. Fin de la primera parte.